fuertemente visada por el Banco Central. Imagínense la cantidad de operaciones que se realizan diariamente en términos cambiarios en un país. Comprar dólares, por ejemplo, dólar MEP. Lo querés comprar, no te lo van a permitir. Entre otras cuestiones, ¿no? Hoy hay un virtual feriado cambiario, aunque no lo quieran anunciar en esos términos. Actualizo esta información antes de pasar a la próxima entrevista, porque es lo que está sucediendo. Y todavía no se saben cuáles van a ser las medidas económicas. Se han postergado para mañana los anuncios. Inicialmente iban a ser a las 8 de la mañana, después al mediodía. Ahora el vocero presidencial dijo que hasta mañana no se van a conocer cuáles son los anuncios. En este contexto, todo lo que se determine necesitará, cuando hay modificaciones que constitucionalmente requieren la participación del Parlamento, ir al Parlamento a buscar consenso. Y en eso van a ser determinantes todos los bloques provinciales. Y nos interesaba conocer la opinión de un diputado nacional electo por la provincia de Santa Fe, porque que se ha incorporado al bloque que tiene el esqueretismo a nivel nacional con el riocuartense Carlos Gutiérrez, a quien fuera presidente de la Mesa de la Diversidad en Rosario, Esteban Paulón, que ha sido electo por el socialismo, la expresión del socialismo, junto a Mónica Fein, como representantes parlamentarios de la provincia de Santa Fe. Esteban ha dialogado de la realidad de los LGTB en otro momento con nosotros y lo convocamos nuevamente para pedir la opinión del escenario en el que comienza su gestión parlamentaria. Esteban, buen día, un gusto. Guillermo Jeremía lo saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buen día. Un placer, Un gracias. Gusto. Muy amable. Bueno, ¿qué expectativas tiene o cuáles son las reacciones iniciales tras los primeros anuncios de Milei presidente desde su punto de vista, Esteban? Bueno, la verdad que estamos con enorme expectativa. Ayer el presidente perdió la oportunidad de hablarle a la Asamblea Legislativa en esa decisión de trasladar su mensaje al pueblo en la plaza, que finalmente era un pequeño grupo de personas del espacio político del presidente. Esto le quita pluralidad a ese mensaje, nos priva a los legisladores y las legisladoras de poder ir viendo y analizando cuáles son las propuestas y hacia dónde va a ir el gobierno de Javier Milei, y obviamente él se pierde la oportunidad de entablar un diálogo constructivo en un cuerpo donde va a necesitar muchísimo consenso. Vos decías que nosotros, obviamente con Mónica Fein, estamos integrados en el espacio Hacemos por Nuestro País, que es la propuesta electoral que nos llevó a la banca en mi caso, y que acompañamos al ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, pero hay muchos toques pequeños, medianos, nadie tiene una mayoría holgada, incluso la propia Libertad es la tercera minoría en la Cámara. Ha sido todo un esfuerzo lograr que haya un consenso para que pueda presidir la Cámara. Entonces, en un momento donde se necesita mucho consenso, mucho diálogo, y donde estamos atravesando una fina cornisa en el marco de una crisis que viene hace muchísimo tiempo y que, bueno, pareciera, por lo que ha anunciado el presidente ayer, que va a continuar esa crisis, que incluso se podría profundizar. Creo que fue una oportunidad perdida de establecer un diálogo constructivo con los representantes del pueblo, como los que en definitiva luego vamos a tener que traer todas esas medidas que Javier Milei quiere impulsar y que necesitan necesariamente de los votos y el apoyo parlamentario para lograrlas, ¿no? Entonces, es una persona que realmente creo que lesiona el espíritu de la pluralidad y de la democracia, ¿no? Y en términos de los anuncios, obviamente no hay ninguna precisión. Lo de ayer fue más un discurso en tono de campaña que de anuncios concretos. Es lógico, es un primer discurso, un primer mensaje oficial al pueblo, pero por lo que pudimos ver, se promete más ajuste, inflación y recesión para resolver una situación que estamos atravesando, que básicamente nos ha estado ajustando los salarios, ha puesto al país en recesión y ha disparado una inflación de cerca del 200% en el proceso que llevaban adelante Alberto Fernández y Sergio Massa. Así que con enorme expectativa esta semana esperando ese paquete de leyes, que aparentemente ya no va a ser una ley ómnibus, sino que van a ser varios proyectos de ley encadenados y que van a abordar distintos temas, y analizaremos tema por tema, obviamente con mucho cuidado y con mucho detenimiento, para defender lo que dijimos en la campaña, que es el federalismo,
defender que estos proyectos no terminen impactando en menores recursos para nuestras provincias en momentos en que los necesitamos y obviamente sostener muchos de los derechos sociales y laborales que se han construido en estos años y que compartimos deben sostenerse, porque en un momento de enorme crisis y de crecimiento de la pobreza, lo peor que podríamos hacer es ajustar en la gente, ¿no? En la gente que hoy tiene dificultades para llegar a fin de mes, que va a pasar un diciembre y unas fiestas complejas, donde muchas veces no hay dinero ni siquiera para comprar una sidra, entonces, o un pan dulce. Sabemos cuán sensible es diciembre y creemos que hay que cuidar la paz social, porque si no, no tiene viabilidad ningún tipo de plan de ordenamiento de la economía, que coincidimos hay que encarar, pero que, bueno, debe ser sustentable socialmente también. Dos cuestiones que me interesa conocer, Esteban, de su parte. ¿No cree que el mensaje de Milei no hacia los parlamentarios que representan al pueblo, porque usted al fin de cuentas representa un segmento de la sociedad santafesina que lo votó como cada uno de los legisladores distritales, es una señal clara de que va a gobernar no pensando en el Parlamento? Bueno, quisiéramos creer que no. Quisiéramos creer que el presidente, en lugar de hablar al Parlamento, buscará y aceptará modificaciones a sus propuestas en función de lograr un consenso. Mira, lo que hemos visto en estos poquitos días que lleva adelante de funcionamiento de esa nueva Cámara ha sido mucha racionalidad. Hubo acuerdo casi unánime para brindarle al presidente las autoridades de la Cámara en todos los estamentos, incluso en un momento y en un contexto en el cual la Libertad Avanza no llega a los 40 legisladores. Ha habido consenso para darle la presidencia de las comisiones de gobernabilidad, presupuesto, asuntos constitucionales, juicio político. Ha habido un comportamiento muy maduro de todos los sectores políticos y creemos que ese mismo comportamiento sería posible si el gobierno viene a dialogar, a discutir los proyectos, abierto a modificaciones, abierto a que podamos construir mejores alternativas. Ahora, si se cierra como un dogma, si viene con un proyecto que pretende que el Congreso sea una escribanía, donde no se va a poder opinar, donde se va a desconocer... Mira, yo quiero decir algo, perdón que me desvío un minuto, pero me parece importante. Mucho se ha hablado del 56% de los votos que obtuvo Milei en noviembre. Pero la elección que definió el Congreso, y es uno de los poderes que es contrapeso de otro poder, como es el Poder Ejecutivo, que es el Parlamento, allí Milei sacó el 30%. Y cada legislador que ingresó, en mi caso, tantos otros, bueno, los compañeros de Córdoba, compañeros y compañeras de Córdoba, somos tan legítimos en el origen del voto como él. Entonces, debe haber necesariamente un respeto, un sentido de ubicación, de saber que no hubo un cheque en blanco del 56% de los argentinos y argentinas para hacer cualquier zafarrancho en el contexto del gobierno, y tenemos que ser muy cuidadosos de eso. Entonces, espero que no sea esta actitud un símbolo de un trato que pretenda dispensar hacia el Congreso, echándole la culpa a la representación del pueblo plural, donde están todos los partidos, todas las provincias, todas las expresiones políticas, de los fracasos o de las limitaciones que él tenga luego a la hora de gestionar, ¿no? Así que esperamos que cambie esa relación, que cambie esa actitud y que madure en un diálogo donde va a encontrar una oposición que no va a poner ningún palo en la rueda, que no va a buscar un fracaso inmediato del gobierno, porque sabemos que necesitamos salir de esta crisis para que la gente esté mejor, pero que obviamente no vamos a votar cualquier ajuste a cualquier precio, ni medidas que perjudiquen fuertemente a los sectores que menos tienen. Estamos dialogando con Esteban Paulón. Usted recién mencionaba, diputado nacional recientemente asumido en el Parlamento Nacional por la provincia de Santa Fe y aliado al esqueletismo cordobés, mencionaba la cuestión de los derechos sociales y económicos, pero también está en juego los derechos humanos. Se acaba de conocer que el Ministerio de Justicia, en su denominación oficial, le ha quitado el término derechos humanos. ¿Se vienen tiempos peligrosos desde ese punto de vista? La colectividad de los LGBTI los ha padecido en otro momento de la historia. ¿Cree que puede haber un retroceso en ese sentido, Esteban? Sí. A ver, sí, se cortaba un poquitito, pero sí, finalmente escuché la idea, claramente. Mira, a ver, hay cuestiones que son simbólicas, como puede ser, obviamente, la eliminación del Ministerio de las Mujeres,
y Diversidad, que esto también operó con el decreto de la ley del decreto de ministerios que recibimos ayer por la tarde, al que pudimos acceder. Aparece la denominación de derechos humanos. Detrás de eso, que parece simbólico, hay políticas públicas que han combatido la violencia de género, que tiene enorme cantidad de víctimas cada día en Argentina, políticas de restauración de la memoria, en el marco de 40 años de democracia, ¿no? La política de memoria, verdad y justicia, que era una política en la cual había un consenso unánime dentro de todas las fuerzas políticas, hoy aparece cuestionada y desaparece del organigrama del Estado. Obviamente que quizá aún no se ha anunciado, se había comentado la posibilidad de la eliminación de la Secretaría de Derechos Humanos, de la eliminación del Instituto contra la Discriminación o del Instituto de Asuntos Indígenas. Eso todavía no ha aparecido, al menos en decreto. Veremos los proyectos de ley que envíe el presidente al Congreso, pero la verdad es que genera preocupación, sobre todo porque hemos escuchado las expresiones negacionistas de la vicepresidenta, aunque hay que decir que ayer en el discurso de Milei en la Plaza de los Dos Congresos evitó hacer cualquier referencia a digamos, estigmatizante a ningún colectivo, a ninguna política, incluso a las temáticas de derechos humanos. Pero preocupan estas decisiones que parecen simbólicas, pero que sin lugar a dudas tienen mucho contenido real y tiene que ver con que se puedan descontinuar algunas políticas que creemos que son muy importantes para el fortalecimiento de una democracia plural, que en definitiva debiera ser el sentido primero de un proyecto liberal o libertario, como se ha autodenominado este proceso político, y vemos que efectivamente eso no pasa, que hay actitudes que, lejos de ser liberales, buscan acallar las diversas voces, buscan acallar las diversas expresiones en la sociedad. También sobre eso tendremos una mirada muy atenta, son las primeras horas, hay que esperar un poco a ver cómo se desarrollan, porque hay áreas que han sido eliminadas, pero luego se crean instituciones, agencias, que van a asumir esas políticas. Habrá que esperar un poco, seguramente en la semana vamos a ir viendo detalle, y cuando llegue el proyecto de ley de ministerios, allí podremos corroborar cuáles son las intenciones del presidente Milei. Bueno, evidentemente tenemos una preocupación al respecto, no porque no nos hayan mencionado en los discursos en nada a favor o en contra, sino porque esa ausencia de la participación de la política de memoria, de derechos humanos, de diversidad, de ambiente en los cursos, habla de que son temas que no van a ser priorizados y que creemos que son temas importantes de la agenda cotidiana de los argentinos. Esteban, y describiendo esta realidad que usted acaba de describir, y con esto lo despido, ¿por qué aliarse con un bloque como el schiarettismo cordobés, que ha dado cobertura electoral para que Milei sea presidente y que ahora ha puesto funcionarios clave? Digamos, el titular de ANSES es el exministro de Schiaretti, el presidente del Banco Nación es el expresidente del Banco de Córdoba, hay funcionarios en áreas clave de transporte. Evidentemente, Schiaretti en cierto sentido y con cuota aparte está cogobernando. ¿Por qué ustedes sumados en ese espacio desde el socialismo? En primer lugar, tenemos que respetar el marco político en el cual se nos votó, con la total autonomía que tiene siempre el socialismo de plantear sus disidencias en relación a ciertos temas. En segundo lugar, lo que hemos conversado en el bloque y que nos han transmitido los compañeros y compañeras de Córdoba es que la incorporación de algunos funcionarios al gobierno de Javier Milei no es a título personal, no implica un aval político de parte de ese espacio. Si nosotros en algún momento viéramos que eso no es así, obviamente tenemos siempre la prerrogativa de asumir claramente otro camino. Hemos acordado también en función de un acuerdo que se hizo en las cúpulas entre el kirchnerismo y el PRO, de cómo se distribuyen la participación en las comisiones. Esto quiero aclarar, no son cargos, no es plata, simplemente es poder estar en la discusión política de los distintos temas. El PRO y el kirchnerismo acordaron, como las dos primeras minorías, un criterio que deja totalmente afuera a las pequeñas expresiones, a los bloques más chicos, y también en ese sentido para nosotros era importante sostener una voz
socialista en ciertas comisiones y en ciertos espacios a efectos de poder llevar adelante nuestro programa político, si no quedaríamos también, digamos, imposibilitados de impulsar ningún tipo de medida. Y bueno, en el marco de este diálogo, donde se aclaró que no hay una incorporación formal ni digamos, específica del espacio político de Schiaretti al gobierno de Milei, son incorporaciones a título personal, que obviamente uno puede acordar o no, pero digamos, depende de las decisiones que cada uno tome. Hemos decidido integrarnos a este espacio político, como te digo, con la autonomía que tiene el socialismo para votar o no votar o para proponer alternativas que en relación a cada tema. Por eso vamos a ir viendo ley por ley. Seguramente en muchos temas no coincidiremos dentro del bloque, en otros sí, pero con una idea y una estrategia común, que es defender los principios del federalismo y tal que le hicimos a la ciudadanía en el mes de octubre. Así que en ese marco nosotros nos estamos integrando en este trabajo conjunto y con esas condiciones. Esteban, muchísimas gracias. Suerte en su gestión. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Esteban Paulón, diputado nacional electo por la provincia de Santa Fe del Partido Socialista, integrado al bloque Hacemos Unidos por Argentina, el schiarettismo en el Congreso. Bueno, describiendo los primeros pasos de Milei, presidente.